Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a la tercera jornada ya del Encuentro de Interoperabilidad en Salud de CONEC 2020. Espero que, al igual que los 2 días anteriores, hoy día sea una jornada muy grata para todos los asistentes que puedan extraer conocimientos, experiencias y la forma de cómo se está enfrentando la interoperabilidad en el mundo. Ayer tuvimos una jornada con muchas presentaciones donde nos mostraron desde el Ministerio de Salud, Pablo Pizarro, que los proyectos que habían estado impulsando y que están impulsando desde FIRE, eh, tuvo muchas preguntas acerca de la receta clínica electrónica, la receta médica electrónica que el próximo año comienza a ser ya implementada. Además, desde Argentina nos acompañó nuestro amigo chair de HL7 Argentina, Fernando Campos, donde resaltó la importancia de contar con clínicos en el desarrollo de la interoperabilidad en salud. Em, em, desde Roche estuvo Fabiano Colela y Gabriela Garham de ADIMEC, quienes presentaron la relevancia e importancia de la interoperabilidad en la medicina de precisión y dispositivos médicos. Fue muy interesante la charla. Posteriormente ayer, para hacer un breve resumen de lo que vivimos en las siguientes charlas, desde SENS se presentó los principales proyectos y las principales iniciativas que se están y que se han llevado a cabo en el ámbito de la interoperabilidad durante este año y durante años anteriores también. Se presentó todo lo que los primeros perfiles laborales desde capital humano en salud digital en Chile, que también concitó mucha atención de los asistentes. Eh, Se presentó las aplicaciones y los proyectos que habíamos trabajado en pandemia, todo lo que tenía que relación con la tributación de exámenes y traqueo de pacientes. Eh, presentamos el primer servidor terminológico chileno que está desarrollándose y el roadmap para poder ser ya implementado a nivel nacional. La idea es que podamos hacer un aporte desde el punto de vista de las terminologías. Hoy también tendremos interesantes charlas acerca del tema. Y para terminar, dentro de los aportes de las áreas que ayer presentaron, se presentó el marco de trabajo para asegurar la calidad de desarrollo y las implementaciones en sistemas de información en salud. Eso es muy importante principalmente para entregar bases y entregar algún marco regulatorio, principalmente a los equipos que están desarrollando y están siendo enfrentados a dirimir características e indicadores de calidad. Antes de pasar a la agenda de hoy, quiero invitarlos a comentar en redes sociales con el hashtag SenseTechConnect, que pueden ahí dejar sus comentarios, además subir fotografías, son fotografías virtuales, pero, pero hagan sus comentarios, hagan sus preguntas también, trataremos de contestarlas en todas las plataformas que puedan tener acceso. Agradecer a quienes hacen posible, a las instituciones auspiciadoras este evento, principalmente la red UC Christus, Ryan Salud, ITMF Chile, Roche, Siemens, a quienes agradecemos cordialmente su apoyo. Para hoy tenemos distintas charlas, hoy va a ser un día cargado de charlas. Vamos a estar todo el día con charlas. Los días se va a diferenciar al día anterior porque la tarde de los días anteriores teníamos desafío. Teníamos el desafío de interoperabilidad. Hoy tendremos un día más orientado a lo que es las presentaciones con invitados de lujo a nivel internacional. Comenzaremos el día con David Hay, que nos presentará principalmente todo lo que es el concepto Graph Builder, o sea, la construcción o el modelamiento de recursos FIRE a través de una plataforma denominada CleanFire. Es bastante útil, nosotros lo utilizamos mucho en el modelamiento de proyectos, y a nivel internacional se utiliza mucho, es muy amena, muy intuitiva, así que les recomiendo mucho que la puedan mirar.
Posteriormente tenemos a James Agnew. James Agnew principalmente es uno de los Jedi a nivel internacional en Fire, creador de Happy Fire y gran amigo de Sense. Ha estado con nosotros en muchos eventos. Él principalmente es uno de los keynote a nivel internacional, que está siempre presente en conferencias en Fire y en interoperabilidad en general. Y posteriormente tendremos a su símil latinoamericano, Diego Kaminker, que también es un gran amigo de Sense, uno de los próceres de la interoperabilidad a nivel latinoamericano. Él ha liderado proyectos de interoperabilidad hace muchos años ya, cuando nosotros... Good morning. Morning. En la tarde, después tendremos un breve break para que podamos almorzar, para que podamos salir un poco de la pantalla. Y volveremos con Fernando Portilla, con quien veremos temas principalmente enfocados en la colaboración internacional, cómo estamos en América Latina y cómo podemos hacer colaboración interpaíses enfocados en interoperabilidad. Volveremos a trabajar con James y trabajaremos principalmente en talleres orientados a servidores Fire. Veremos las dos vertientes de los servidores Fire. Veremos un servidor robusto que es principalmente el middleware denominado SmileCDR, y además también veremos todo lo que es la línea de Happy, que principalmente utilizamos desde Sense para el desarrollo de soluciones sobre Fire. Para terminar el día, nos acompañará desde Cisairo, Australia, Alejandro Metke, quien entregará fundamentos acerca del servidor terminológico OntoServer. Es importante recalcar que las charlas que están en inglés tendrán traducción. Estaremos con traductor en línea, entonces para que no se las pierdan y si alguien tiene algún problema idiomático, no tenga miedo de que las charlas van a estar traducidas. Entonces se va a entender 100% lo que se está exponiendo, ¿ya? Dicho esto, bueno, hicimos un breve resumen de la jornada anterior. Además, resumidamente les presenté lo que van a ser los principales tópicos del día de hoy. Quiero dejar con ustedes se ha hecho la tónica en los días anteriores de tener las palabras de un representante del directorio de Sense. En este caso vamos a tener a Raúl Ciudad, que nos va a presentar, nos va a motivar un poco el día y nos va a dar algunas palabras acerca de su visión de cómo se está enfrentando la salud digital a nivel nacional. Muchas gracias, Raúl. Bienvenido al TechConnect. ¿Estás en silencio, Raúl? Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos los asistentes a este segundo evento TechConnect. Como ustedes ya lo están experimentando en modalidad virtual, ya sabemos que tenemos muchos desafíos en el tema de la salud en este minuto, y la tecnología hoy día nos brinda la posibilidad de hacer nuestras actividades, ¿no es cierto?, de esta manera. Quiero felicitar a los organizadores de Sense de este evento, que es un evento de escala internacional, como bien lo ha escrito Sergio, donde tenemos tanto especialistas chilenos como internacionales que nos van a aportar su conocimiento y su mirada, digamos, de los distintos temas que van a abordar. Así que felicitar a Sense y a todo su equipo por esta organización, como también felicitar a las universidades, digamos, parte de socios, ¿no es cierto?, de esta institucionalidad, que con su colaboración permiten que podamos entonces tener el sector privado, al cual represento también dentro del directorio de Sense, tanto desde el punto de vista de las empresas de ACTI como Chiletech. Voy a rogar un poquito esa representación, pero son todas empresas del sector privado en temas de tecnología, información y telecomunicaciones. Es importante tener claro, digamos, de que esta iniciativa de la Corfo, que parte en 2017, tiene
una tremenda relevancia porque le ha podido proveer al país una plataforma y una institucionalidad donde podemos trabajar organizadamente y sistemáticamente las actividades que nos lleven a resolver problemas dentro del sector salud, ¿no es cierto?, como las brechas que existen hoy día y también aquellas necesidades de poder contar con capital humano especializado, como bien se manifestó, digamos, Sergio, esto es un trabajo que ya se ha hecho intensamente en los últimos años, donde hoy día dentro de las actividades de censo está este foco de disponer de capital humano especializado y entrenar a su gente, generando perfiles y proveyendo entonces esas capacidades de especialistas que son tan necesarias para poder llevar adelante todos estos proyectos de salud. Pero dentro de todos los focos que yo creo que tiene Censo hoy día, hay que destacar claramente el tema que nos convocó hoy día, ¿no es cierto?, que es el tema de la interoperabilidad. Desde el punto de vista privado es indispensable tener estándares, así como se trabaja en HL7, también estándares en el desarrollo de las distintas soluciones, ¿no es cierto?, que se aplican en la plataforma de salud a nivel nacional, para poder lograr de que todos los sistemas de alguna manera tengan cierta base de entendimiento y puedan entonces usarse ampliamente, trabajando interconectados muchas veces, pero además compatibilizando la información que las distintas aplicaciones, ¿no es cierto?, den acceso a los distintos centros de salud. Por lo tanto, el tema de la interoperabilidad, mirada desde el punto de vista técnico, pero mirada también desde el punto de vista de la definición de estándares para poder tener sistemas adecuados tecnológicos que contribuyan a mejorar la situación de salud de toda la población de Chile, digamos, es un elemento transversal y fundamental en las tareas que el CENS se ha impuesto. Adicionalmente, también es importante destacar la importancia que tiene los temas de calidad, ¿no es cierto?, los temas de innovación, que también son elementos que SENS ha venido abordando en el tiempo. Para mí, como miembro del directorio de SENS, es realmente un honor poder participar en todos estos trabajos que el SENS lleva adelante, apuntando a soluciones tan relevantes para Chile como es lograr tener plataformas y sistemas de salud lo más avanzado posible, de manera de ir acortando, como dije al principio, las brechas y se requiere acortar para efectos de que las personas, los ciudadanos, tengan acceso a una salud cada vez más inteligente, cada vez más avanzada, cada vez más justa, cada vez más equilibrada, cada vez más equitativa, digamos, para todos. Así que yo solamente quería enfatizar la importancia de llevar adelante estos eventos, por un lado. Dos, la importancia de generar estándares y plataformas de salud, ¿no es cierto?, que nos pongan a nivel internacional, al nivel que Chile requiere para efecto de tener una salud adecuada. Y tercero, destacar también la participación de las empresas en desarrollar las distintas soluciones de salud que el país requiere. Ahora, sobre la base de plataformas interoperables, pero también sobre la base de estándares definidos que nos permiten a las empresas entonces desarrollar nuestros productos, nuestras soluciones de una manera bastante más integral, con también la ayuda de SES de lograr que esas soluciones también estén al nivel de calidad que se requiere, porque justamente cuando hay desorganización en un ecosistema como este, el tipo de soluciones que se desarrollan muchas veces no cumplen con realmente los estándares que se requieren. Por lo tanto, tener este pilar de SENS definiendo justamente estas plataformas, definiendo estos estándares, definiendo las certificaciones tanto de la gente como de los sistemas, es fundamental para poder tener también desde el punto de vista de las empresas desarrollos adecuados, ¿ya? Y tenemos hoy día, como bien dijo Sergio, una agenda muy intensa con participantes, panelistas de nivel internacional. Creo que realmente la calidad del evento y su estructura no tiene nada que envidiarle a ninguno de los que se puedan hacer en ninguna parte del mundo.
Así que nuevamente mis felicitaciones para todo el equipo de SENS, para las universidades que han hecho posible esta institucionalidad, y también a la Corfo de haber tenido la visión y la mirada, digamos, en 2017, de haber generado esta plataforma tan necesaria para el país. Que tengan un muy buen día, un muy buen evento, hagan muchas preguntas, creo que eso es muy importante para tener un buen feedback de nuestros propios panelistas, y de esa manera ustedes tener también mucha más información necesaria para su actividad y su participación en este sector de salud tan importante en estos días, ¿no es cierto? Como siempre, pero hoy más que nunca, en el marco de una pandemia tan compleja, digamos, el tener una plataforma de salud bien sistematizada, bien organizada y inspirada por los trabajos que está haciendo el Censo Universidad, digamos, muy importante. Así que bueno, muchas gracias, Sergio, felicitaciones nuevamente y que tengan un muy buen evento. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, inspiradoras palabras. Te agradezco mucho la introducción al evento y la introducción en general que nos diste. Vamos a partir con la jornada de hoy. La primera charla que, al igual que ayer, tuvimos que grabarla, principalmente por la diferencia horaria. David nos acompaña desde Nueva Zelanda, entonces teníamos complicaciones principalmente con el horario, ¿ya? No queríamos extremar recursos para tenerlo ahí levantado de madrugada. Nuestro primer invitado es David Hay. David Hay, bueno, es consultor de FHIR a nivel internacional, presidente emérito de a perpetuidad de HL7 de Nueva Zelanda. Cabe destacar que tiene mucha experiencia, principalmente desde el punto de vista clínico, dado que eres médico. Médico que ha puesto todo su conocimiento y se ha volcado toda su experiencia al trabajo en estándares internacionales de interoperabilidad. Él copreside el FHIR Management Group y es un activo blogger en temas vinculados con FHIR. Principalmente lo pueden visitar en flyerblog.com. La charla de David está enfocada en grafos o como el modelado de recursos a través de grafos. Principalmente nos va a mostrar la herramienta CleanFHIR. Es muy importante esta charla, principalmente porque el concepto uno de los conceptos clave, uno de los pilares de FHIR, como hemos hablado estos días, son los recursos, ¿ya? Y en esta presentación principalmente vamos a ver cómo linkear recursos, cómo modelar recursos de una forma gráfica, de una forma más intuitiva, cómo unir recursos y modelar escenarios a través de una plataforma que es muy amena, es muy fácil, muy intuitiva. Nosotros la ocupamos en todos nuestros proyectos. Entonces los invito a ver esta charla. Está subtitulada para que la puedan subtitular en español, ya está subtitulada en inglés, para que la puedan seguir y disfrutenla, ¿ya? ¿Podemos poner el video? Ahí está. Okay, well, thank you very much for joining me in this next session, talking about using ClinFHIR as to how to learn FHIR. I hope you were able to come to the previous session. It covered a number of the base information that I think is important to know about FHIR. Excuse me. So the topic is using ClinFHIR to learn about FHIR. As I said in the earlier presentation, we had hoped to be able to do this last year. It didn't actually happen, so it's great to be able to be here and to actually do it. This session is going to be pretty much all on practical use of the tool. I've only got a couple of slides that I'll talk about, and then we'll go straight into demonstrations. Doing live demonstrations is always a potentially challenging exercise, so hopefully we won't have any problems, but we never know. And again, just a quick, in case you hadn't seen the previous
presentation. This is just about me pointing out the fact that I'm a medical doctor, or I was a medical doctor. It's been 20 or 30 years since I practiced medicine, but I've been involved in HL7 and involved in fire for many years. And again, this is just a copy from the previous presentation. I am assuming that you are somebody with more of a clinical or informatics background and wanting to understand and learn more about what fire actually is. And ClinFire is very much intended to help people understand fire. It actually, I think I'll move on to that. Yes, so ClinFire actually grew out of a need to assist clinical folk to understand fire. And it sort of began about 5 years ago or so when fire was starting to become more accepted inside of HL7. The technologists, the techie people, they kind of understood what fire was trying to do, and they were very enthusiastic about it. But the clinical folk were having a bit of difficulty in sort of understanding it because, you know, things like XML and JSON, which make a lot of sense to a technical person, are less familiar to informaticians and clinicians. So ClinFire was developed in conjunction with the HL7 community, the patient care work group actually within HL7, to help them become more deeply involved in the development of fire. And it's evolved over that time. So it's available on the web at clinfire.com. It's free to use. It's not open source as such, simply because it's only developed by myself, and so there's really no need to open source it. But it is free to use. It always will be free to use. Do not use it for real data. It's free and available on the web. There's almost no security around it. As I've said, it is an education tool and also a design tool. I won't be covering that in this particular session, but quite a number of people are using some of the modules inside of ClinFire to actually design fire interface. But I'm going to focus on the education aspect of it. So this is what you see when you go to clinfire.com. So these are some of the modules, the patient viewer, graph builder, and so forth that are available. I need to call out just a couple of things. So the first thing, in fact, I think it's the main thing, is the concept of servers. So ClinFire was designed to be able to work with fire servers in order to display and update information. And in order for that, you need to tell it which server to actually use. And this is where you do that. So when you go to clinfire.com, if you click on this edit link down through here, it will allow you to set the server, that you're wanting to use. I'm using one of my own ones, but there are plenty of other servers that you can try. If you're having difficulties, incidentally, you can reach out to me for help on the Fire chat, and there was a link to the Fire chat on the previous presentation. So that's where you would set your servers. That's saying, where is the information that I am looking at? And I'm actually going to show you two different modules. The first module is the patient viewer module, which is intended to show data that already exists. You can actually create sample data there as well if you want to. And then the second one I'm going to show you is Graph Builder. And Graph Builder is the tool that lets you build those graphs that we showed in the previous presentation. So I'm going to exit the presentation now. And I'm going to go into ClinFire. So here we are in ClinFire. As I've said, that's the data server there. I'm using one of my own ones, but if you want to, you can click on Edit and then change it to a number of other ones. A common one that people use is the Happy R4 server, but I'm going to stick with my NZ Project R4, so I will cancel that. To go into the patient viewer, you click on the patient viewer link over here. And when I do that, it will bring me up to the screen here. So the first thing I need to do is to select the patient whose information I wish to take a look at. And I use the select button link for that, the select patient button for that. And then I enter a name, such as Hey. I can also enter the ID or identifier if I happen to know this information. In most cases, the surname is the best one. I click on search. And what's happened now is that ClinFire has gone out to the Fire server and it said, do you have any patients with the name Hey? And it's come back with 2. And I will select Levi. And then it then goes back to the Fire server and says, right, give me all the information that you have on Levi Hay.
And this is what's been described back. So here are the resource types. And remember, we talked about types and instances, the cookie cutter back in the previous presentation. So this patient has got 2 allergy intolerances, 2 appointments, 11 conditions, 10 encounters, and so forth. If I want to look at any one of them, I select them. So let's look at allergy intolerance. And if I click on that, here are the 2 allergy intolerances to ibuprofen and an allergy to eggs. To look at those details, I click further. So let's go to ibuprofen. And so here we now have the details of the allergy intolerance resource, which represents an ibuprofen intolerance. And there are a number of different views that we have of this resource. So, and these tabs here show all of those. So this view just pulls it out into a tree-like format. So we see here the resource type is allergy intolerance. We see the code. There's that link, the terminology link that we talked about on the previous session. There was the system, which is SNOMED. That's the code inside of that system, and that's ibuprofen. That's what the JSON view looks like. So this would what it would look like on the wire. There's the XML view. And also what's kind of handy is I can look at the references. So the allergy intolerance resource has got a reference to the patient. And it's also got a reference to the practitioner. And then it has a reference from a list. And I can dig into those if I want to. So if, for example, I click on the list resource, then I see that the list resource now has a reference to 2 allergy intolerances and to the patient. I could click on the patient resource. And I see that a lot of things link to the patient. And I can do this for any particular resource. So for example, if I look at a condition resource for asthma, those are the other references. That's what the JSON looks like. There's the XML, there's the tree-like view, and so on and so forth. And I can do that for any of the resources. So that's probably the most useful view. There are some other views that we've got. We can look at all of the resources for a patient, and again, we start to see that this is getting quite complicated. I can limit that a little bit. So if I only wanted to look at the lists, for example, then I can do something like that, and we'll see the graph changing over time. So this is letting us visualize what the information looks like. And these are just some sort of, they're just fun type applications. So they're saying that if I had the structured data, what could I do with it? So that's what the respiratory rate looks like. If I have encounters, I can draw a timeline of the encounters for this patient. This is the reason for the encounter. I can dive into an encounter, and so on and so forth. So what this is wanting to show is if you've got the structured coded data, here are the sorts of things that you might want to be able to do with it. So that's the patient viewer. Again, freely available. If you want to, you can, if I go back to select patient, you can add a new patient, and what that will do is that will create some sample data for you. So if you pointed at a server where there isn't any existing data, this will allow you to add it. So it's a useful tool to be able to view patient data that exists. Graph Builder. So the Graph Builder tool, this is as I've said before, it's a way of being able to create those graphs. And you'll remember from the example I gave in the previous talk of the consultation, how we have the linked together resources. So what this does is this lets you create your own graphs. The Graph Builder tool in various incarnations has been around for, in fact, pretty much since ClinFire has been around. This is the latest version of it. It's still being actively developed, but I did want to show you how it works. So you load it from a different URL. Unlike the patient viewer, the Graph Builder doesn't need to have a FHIR server. There are downsides to being dependent on a FHIR server. So Graph Builder 2 just runs on its own at this resource. So we go into here, click on the new project. I give the new project a name. So I'm going to make this problem list. Oops. And I'll say that's to show how a problem list is
represented in, in FHIR. There's various things you can do. I'm going to keep it fairly simple to start out with. So I do that, and I've now created my new project. This project sits in my local browser, so it's inside my browser, not on yours. If you were to go to Graph Builder on your own computer, you will see a different set of projects. So I open the project now. So the first thing I want to do is I want to be able to add instances to my project, and this is about a problem list. So I'm going to need a patient. So I click on this button here that says Add New Resource Instance, and I select the patient type, and there it is. I give it a name, John Doe, like so, and so there is my patient that's been added to my graph. The next thing I want to do is I want to add a condition. So again, I'll go back to my Add New Resource Instance. I'll add a condition. This represents the actual problem itself. We type on condition. I'll say this is the patient has asthma, and we add it like so. So now I have added my asthma condition to the list, and it automatically connected it to the patient because it knew that the asthma resource has got an element called subject, and that subject is a patient. It found a patient, so it joined it up. I can change that if I need to, but we'll leave it like that for now. I'll add another resource instance, which is also going to be a condition, and I will call this one diabetes, like so. Oops. And add that, and again, so I now have asthma, which is a condition, diabetes, which is a condition, and the patient themselves. But I'm wanting to represent a list, so I'm going to need a list resource. So I click on my Add New Resource Instance again. I select list, like so. I've now got my list. So I've got my list, which is pointing at the patient, but the list isn't pointing to the conditions, which is really what I want it to do. So what I want to do now is I want to add that connection. I want to add that reference to the condition. And I do that by first selecting the resource, and you can see the details of it appearing at the top here. And then down the bottom here, this bottom part where it says potential references, what this is this is all the possible connections that you could make for this resource in this particular graph. So I can connect the entry item to a patient, I can connect it to a condition, or I can to a condition down there. And I can add that reference. So let's say I want to connect it to the condition. Then I click on it like so, and it adds the reference. I'm going to add diabetes. So I wind up with something like this. So this is the way that FHIR can be used to represent a problem list. And hopefully what you can see is that by using this kind of, click and add facility, you can very quickly answer the question, how does FHIR represent a consultation? So, if you wanted to, you could build up a graph that represented that consultation that we looked at. There are a number of different views. This one's the graph view that shows the pictures. This one's a list view, and the list view shows the same sorts of things, but it has this little bit extra, is if I click on that button right there, it will take me to the specification for that resource type. So that's very handy if I put a condition on there, but I want to know a little bit more about it. What's the exact purpose of it? What are the structured data that's in it, and so forth. So that's a handy view there. So I'll go back to the graph because that's often the easiest to understand. So we've got the actual references. What we haven't got is any structured or coded data. So let's go and add that. And we'll do that for the condition resource. So again, I select my condition resource. You'll notice how over here it said that this is it's the asthma resource. I could add text if I wanted to. And then we have this tab called resource content. And the resource content shows the content of the resource. So if I click on that, what we'll see is we'll see the FSH, the FHIR shorthand, that represents
this particular resource. And that was really why I wanted to call out the use of FSH fire shorthand in the previous presentation. So what this is saying is that this is an instance of condition. It's got a description of just condition 1, which was a bit boring, I must admit. And there is the reference to the subject, John Doe. Let's say I want to add some more structured data to that. Then this button right here will call up the editor screen. And if I go into that one, okay, down the left-hand side here, I have all of the elements that can be made for a condition. And this, again, you'll remember back in the previous presentation, I talked about the desire to be able to have profiles that are computable, that a computer can understand. And here is a good example of that, because what the tooling has done is it's gone away and it's got the computable definition. So therefore, it's able to generate that user interface directly from the computable definition. So if I, for example, want to say that this is asthma, I click on that codable concept. I then type in that it's asthma. Put an M in there. Expand button. Now what we're doing is, again, you recall from my my previous discussion how the instance is always going to point to the actual code system. And I also touched very briefly on the concept of operations. So what this has done is this has gone to my terminology server, and my terminology server has got an operation called expand. And what that does is that says that for this particular value set, which I didn't point out, but there's a value set, the selector, of course, behind this, can you give me all of the concepts that have got ASTM in their name? And it goes away and it comes back with a list, which I can then show. And I can then select one and put it into the list. And so there we have now added the coded representation of this condition as being asthma. And I can repeat this for anything. So if I want to know what the severity is, I click on there. Oh, the category, sorry, that's the category. If I want the severity, there's the severity, severe. And as I go through, I'm building up this fire shorthand representation, and I convert it into JSON by clicking on that link there. And so I now have the actual JSON. So the reason for using the FSH is to make it more possible to use profiles. As you move on in your fire exploration, you'll find that it gets progressively gets more complicated as you start to get further into it, particularly with things like profiling and such like, and creating instances of profiles. So I'm using FSH, fire shorthand, to create those profiles. To create those examples. So there we have the example, and again, just a reminder that this is what it looks like in JSON. I think I'm probably fairly close to time, so I'll just show you a couple more things. The most important one is the help. So if you click on that question mark there, it will take you to this help screen. In particular, there are some quick start examples here which talk about how to run through and how to create some of these things. The problem list. There's a slightly more complicated one showing how you'd represent an appendectomy, or an appendicectomy is how I call it in New Zealand. There's the otitis media one, and so on and so forth. So the tool is out there, it's free to use. If you have any questions, then the fire chat, and maybe I should just very quickly, since I'm in the browser, this is the fire chat. And as you can see, it has a number of streams down through here, and then we have questions, and you will see there is the, where are we? Let's look at terminology. So here's an example of people asking questions and getting answers and so forth. And there's a ClinFire stream, which sits, where is it? It's down there, right there. So that's the ClinFire stream. And that's what's where I can help out people having issues. So that's in summary, that's the patient viewer, letting you look at data which already exists, and the graph builder, which allows you to construct graphs of particular purposes.
And I think that probably is the end of the presentation. Thank you. Thank you. Está ahí. Ah, Sergio. Ah. Hi. Sí, está ahí. Sorry. No. Bueno, espero hayan disfrutado la charla de David. No sé si va a haber un espacio de preguntas. Los invito a hacer preguntas acerca de nosotros. Bueno, aquí cualquiera de los que estamos dentro del turno panelista podríamos contestarlas. Entonces, dado que David no está presencialmente. Pero no veo preguntas. ¿No veo preguntas? Bueno. En el próximo bloque, en el siguiente bloque, tendremos como presentador... Aquí hay una pregunta. Cristian, bien, Engelmann. Sabía que no me iba a defraudar. Él siempre está todos los días, pero no Muy es bien, palo Cristian. blanco, ojo, ojo. Él es muy aplicado. La pregunta de Cristian es ¿cómo diferentes lenguajes están metidos en SNOMED? Bueno, SNOMED en general está enfocado en inglés. Cristian, no sé si va por ahí tu pregunta. Diego está... ¿Querés que yo conteste? Sí, por favor. Hay traducciones a varios lenguajes. En principio, seguro que está en español. Hay, obviamente, una traducción original que hizo Guillermo Reynoso acá en Argentina hace muchos años, pero a nadie le gustó. Entonces, cada grupo hispanohablante hizo su propia traducción. Hay una traducción al español de España, donde dicen fresas en vez de frutillas. Alergia a la fresa. Si no, no sirve, ¿no? El médico no lo entiende. Hay, creo que francés, alemán, hay por lo menos 4 o 5 traducciones seguros. En el sitio de SNOMED debe estar cuántas traducciones hay. Pero cada país tiene el derecho, digamos, a hacer su propia traducción. Lo más importante no es solamente la traducción, sino los subconjuntos de uso clínico que haga, digamos. ¿Qué conjuntos de términos define como importante para usar en determinados casos de uso o escenarios para su país? Esa es mi primera respuesta, digamos. Sí, muchas gracias, Diego. Bueno, después... Bueno, las otras preguntas también son de Cristian y están relacionadas con la primera, que creo que ya se contestó. Bueno, no hay más preguntas, entonces sigamos con el siguiente bloque. Quiero presentarles a Stephen Hartel. Bueno, no sé si Stephen necesita ser presentado. Ya es muy conocido a nivel nacional del punto de vista, un gran académico. Él dirige el área de capital humano en SENS, además dirige nuestro comité académico en SENS. Él ya lleva muchos años trabajando e investigando en el área de informática en salud. Además, el magíster, bueno, el primer magíster en informática médica en Chile nació desde su cabeza. Nació desde, desde el grupo que lidera. Y nada, le doy la más cordial bienvenida a Stephen, quien se encargará del siguiente bloque. Bienvenido, Stephen, al TestConnect 2020. Muchas gracias a Talca. Hola a todos, ¿qué tal? Me alegro mucho poder ver de vuelta a compañeros, amigos de viejos tiempos y ojalá nuevos tiempos. Acostados setear este evento y estoy sumamente emocionado que esto va y que estamos juntos, aunque sea en 2D. Es un gran honor para mí ahora introducir a James Agnew y Diego ya habló. Diego, los dos
que creo los que están en la comunidad tampoco necesitan introducción, así que voy a tratar de poner un poco de color a esta sesión. Si tengo que criticar algo de este día, que es enorme, ¿no? Hoy, que no hay mujeres como conferencistas. Entonces voy a hacer acordar a Simone Heckman, que fue mi primer encounter, ¿no? con Fire en un evento de HIMSS que hicimos en Chile en el año 2015, si no me equivoco. Y dijo algo como la primera palabra cuando se subió, dice, "Welcome to the future". Y yo quedé como, wow, ¿no? Y vi su charla y dije, oh, eso es, ¿no? Para mí estaba clarísimo que por ahí iba la micro. Yo creo que ahora en el 2020 podemos decir, viendo de todas las charlas de ayer y antes de ayer, y lo que vimos hoy, the future is here, ¿no? Así que no hay mucho más que explicar en relación a Fire y su importancia, sus puertas que ha abierto. Y podemos hacer los próximos pasos, creo, ¿no? Y ahí creo que James y Diego ya están un par de años más en el futuro y seguramente nos van a iluminar como siempre. Y la charla de James, el título yo creo ya se compromete con esto, ¿no? No solamente explicando Fire, sino su impacto para la innovación, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, James Agnew, aquí, aquellos que no lo conocen, ha estado involucrado en interoperabilidad de salud y el desarrollo de aplicaciones más que 20 años, ¿no? Un joven con mucha experiencia. Líder del proyecto Happy Fire, ¿no? Lo vimos ayer también, ¿no? En un slide con una futbolista, ¿no? Desde nuestro... ¿Quién lo puso? Fernando puso, ¿no? a la Cristina. Fernando que puso ¿no? Futbolista Cristiane argentina Engler. con la camiseta de Fire, ¿no? Qué mejor. ¿Qué más? Yo aprecio mucho su corazón para proyectos de código abierto, ¿no? Y su pensamiento para bienes globales, ¿no? Eso a mí como académico obviamente me entusiasma, ¿no? En el 2017 ayudó a fundar Smile CDR, ¿no? Y siempre hay una sonrisa cuando James nos acompaña. Es una compañía dedicada a encontrar nuevos enfoques para la construcción de software para la salud. Y ahí estamos, con nuevos enfoques, con la vanguardia, con James aquí presente. Y abro la puerta para su presentación. Tengo que acordarles, me decían aquí, que hay este botón de interpretación, tanto para James, que es un fluent Spanish speaker en realidad, no necesita traducción. Pero sí, ahí está el botón para la gente que está acostumbrado a Netflix, no eligen el idioma inglés, español. Ya me quejé que no hay un botón para alemán, pero será así. Y James, todo tuyo la próxima media hora. Y ustedes meten sus preguntas aquí en el chat para después tengamos una discusión de 15 minutos con James y después cambiamos a Diego. James, all yours. Muchas gracias, Stefan. Let's see if I can share. We're getting there. Okay, perfect. So today's talk is going to be titled, as Stefan told us, How Fire is Enabling Innovation Beyond Interoperability. As Stefan mentioned, this is me. I think that was a great bio of the things that I do. This is a photo of how I look, although I have much longer hair since the pandemic. I don't know if anyone else has had this experience, but I decided back in March that I was not going to cut my hair until the pandemic was over, and I thought it would be 2 or 3 months. And boy, did that turn out to be incorrect. So I've got really long hair now. We'll see when this whole thing ends, but oh well.
I think before I get into anything else, I'd like to start by thanking Tech Connect for allowing me to speak. I've been at previous events, the previous Tech Connect events, and I continue to be blown away, just amazed by the quality of speakers, the quality of education, the quality, just the overall quality of the event. And I mean, above all else, I'd like to say a huge congratulations to SENS for getting the HL7 affiliate, HL7 Chile, off the ground and starting that. I think SENS is a treasure, a global treasure, I think, honestly. And I think the influence that events like this will have will resonate well beyond the borders of just Chile as other countries look at the successes that are here. The reason I think that, and I sort of spent some time looking at the agenda and all of the talks that have taken place so far at this event, and I realized the first few of events that happened were really just sort of talking about baseline, building sort of a baseline set of knowledge about what's going on. And I think we're starting to move past that. We're getting to a point now where we're forward looking. We have the fundamental knowledge understood, and we're looking at what can we do with this knowledge now? Where can we go? Where do we take these things? And that's exciting. So what I'd like to do today is spend some time talking about where do we go with this technology? What are exciting things that are going on in other parts of the world that we might learn from in terms of FHIR projects and how people are using this technology to transform healthcare? So there we go. As I always say at the start of these talks, this is free content. These slides will be made available. Of course, I see I was supposed to have a bit.ly link to download the slides at the bottom, and that link is missing the last bit. So I will fix that before the next talk I give in an hour, and I'll give you a proper link to download all of these slides if you'd like them. So before we talk about the future, I'd like to talk about the past. This photo is a photo of a street called University Avenue in Toronto, where I live. The two big buildings you see on the left are a hospital called Toronto General and a hospital on the right called Mount Sinai Hospital. These hospitals are separate buildings, and 20 years ago, I started my career as a software developer working for the hospital on the left. And one of my very first jobs in that career was I was asked if I would help to build a portal, a web portal. And that web portal was going to be used to transfer information from one hospital to the other and allow doctors who are treating patients in one building to have access to the medical records from the other building. And I remember I said to my boss that day, why do we need this portal? Doesn't that information already transfer? Don't people already have that kind of access to data? Because of course, this was my first introduction to the health system. And I assumed at the time that everybody had access to any information they needed, that health data flowed across the walls that it needed to flow across. And of course, how naive I was, how wrong I was. That type of access, of course, still doesn't exist in many parts of the world, and certainly even where I'm based here in Toronto, often we have huge problems transferring information across those boundaries. So I still think it's funny that I assumed 20 years ago that problem was solved, but of course it wasn't. This was the architecture we were trying to set up, and it was a really simple architecture, actually. We had two hospital information systems. One was a software called Vista, the other a more commonly known piece of software called Cerner PowerChart. And we wanted to build a little web-based portal that would aggregate data from those two systems, pull it in using what was the state of the art in technology back then, HL7 version 2 queries. I managed last year to find some screenshots from that project 20 years ago. This is a real screenshot, actually.
our early prototypes of the system we were trying to build 20 years ago. And I think it's hilarious. It's funny to look at this today because it looks so old-fashioned. But of course, you know, you have to realize this is Microsoft Internet Explorer 5. That's how old all of this is. And this was a design that was very, very new at the time. And I remain quite proud of everything we built. We had all kinds of crazy problems getting all of this stuff working, but fundamentally we did solve that problem. We did manage to build a web portal that aggregated data from multiple institutions and brought it into a single place at a time 20 years ago when that type of system was almost unheard of. So that was actually quite a success. But I will tell you, all we did the entire way through that project was fight with technology. And these bits of horrible data on the screen are examples of how we had to fight with data. These payloads, if you don't recognize them, are HL7 version 2 messages on the top and HL7 version 3 messages on the bottom. And for many years, this was the only way that we could exchange information in healthcare reliably between organizations, because these were the only languages that our electronic medical record systems could speak. And they were really difficult. They were not designed for building exchanges of data between organization walls. They were not designed for portals. They were not designed more recently for phone apps or any of the modern techniques that we might want to use to build healthcare solutions. They were yesterday's technology, to put it plainly. So, you know, this sort of sets the stage for where FHIR comes from. The FHIR standard that we have spoken about lots over the last 2 days was aimed to provide a framework for solving modern problems in a modern way. And that's where all of this technology comes from. FHIR started out as this global community for health interoperability. And it remains that. In David's presentation just now, he was showing you the website chat.phir.org. And certainly, if it hasn't already been said today, if you have not already visited chat.phir.org, I absolutely recommend you check that place out. Chat.phir.org is a free website. It's a global website. And at all times, 24 hours a day, there are people online discussing the problems that are going on in healthcare interoperability and healthcare software more broadly. So FHIR, as I said, started as a community dedicated to health interoperability. But as that community grew, it started to grow well beyond just solving problems about interoperability and morphed into a community that was interested in health software more broadly. How do we build the next generation of health software to solve modern problems using modern techniques? And I don't think it has stopped there. I think it's fair to say that the FHIR community now is truly about transforming healthcare itself. And this is critical because all of us recognize that, you know, while all of us, or at least many of us, work in the healthcare system, we are healthcare informaticians, we are healthcare software developers, we are healthcare providers. We're also all patients. We are all people who directly receive healthcare, and we are all people who have loved ones who receive healthcare. And I think this community has come to realize that it is on the verge of transforming fundamentally the way that healthcare is delivered around the world. So this is obviously a very broad, very sort of, I don't know, forward-thinking kind of visionary, dreamy thing to say, but I do truly believe that the FHIR community is setting its sights on transforming healthcare more broadly, and I'm excited about that. The FHIR community has grown and grown and grown in terms of the types of people who participate. And as I say on my slides here,
We started with just software developers and informaticians, but these days our members include researchers and governments and non-government organizations and entrepreneurs doing cool things. We've got little vendors and we've got the biggest vendors in the planet. And hopefully we count everyone who is attending this year's Tech Connect as well as a big part of that community. So our aim today is to talk about a few projects that are doing interesting things, that are moving well beyond just interoperability to solve interesting problems around the world. So what I'd like to do today with the next, I guess, probably 20 minutes or so, is give you 4 specific examples of projects that I think are interesting that are going on around the world, taking advantage of not only the FHIR technology, but also the FHIR community and the power that comes with all of that to transform healthcare. So that's what we're going to do, is go through 4 examples. So idea 1 is a topic, and this is, I probably should have saved this topic for last because it's actually my favorite of these 4 examples, just because I think it's such an interesting example, but we'll start here. I'm going to talk about a project going on called Computable Clinical Guidelines. And this is a project that's being spearheaded and driven by the World Health Organization, but also a project that has representation from around the globe in terms of excited software developers and people who are sort of contributing to this project to try and improve delivery of healthcare in various parts of the world. So to set the stage a little bit for this project, the WHO releases guidelines on healthcare, and I'm sure we have some clinicians in the audience. Probably many of these clinicians have taken advantage of these guidelines. My own sister is a midwife, so she's involved in pregnancies, and she refers to these guidelines all the time as a part of her practice. Specifically, the screenshot, the little picture I've got on the screen is the cover of one of the WHO's guidebooks called WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. This booklet is a long and comprehensive set of guidelines that provides all kinds of recommendations for treatment, both routine treatment as well as what to do in the case of all kinds of complications over the course of a pregnancy. And I've got a few of these examples listed on this slide here. So as we can see, we've got, and this is just one page of many taken out of the booklet, but we've got a number of recommendations around various dietary supplements and treatment recommendations, and they're fairly complicated things. I'm not going to go through all of the specifics of these recommendations, but they involve recommending specific amounts of iron supplements as a part of routine care. They recommend extra doses if specific conditions are met. They involve changes to those recommendations if the patient is located in a specific part of the world where conditions are prevalent. So these guidelines are long and complicated, and there are, I think, in this entire booklet about 500 guidelines, all of which are sort of spelled out. And anyone who is treating certainly is recommended to be following these. Now, the challenge, at least one of the many challenges that the WHO has, is that these guidelines often are followed by people with a strong medical background. You know, in many parts of the world, this would be a doctor following it. In the case of my sister, she's a trained midwife. She went to school for many years to become a midwife. So she has a long background in following these guidelines. But we also recognize that these guidelines are ultimately also intended to be used in many parts of the world that have fewer resources than rich Western countries. So often we've got people who are field workers who have no medical background at all, who are bringing a copy of the booklet along and doing their best to understand it,
but all the while really not having the strong medical backing that one would have in other parts of the world. So the WHO started thinking about what would it take for us to provide these guidelines in an electronic format, in a computable format, such that any system that is being used by a field worker to collect information could automatically apply those guidelines in real time and provide real-time recommendations without the need for humans to read through long, complicated booklets. So what we've sort of landed on as a part of this project is an architecture that looks like the picture I've got up on the screen, and it's really pretty simple, actually. The idea is there are all kinds of pieces of software that are used in the field in low resource settings. These include excellent open source packages like DHIS2 and OpenMRS and OpenSRP, which are used by field workers to capture information as they are out in the field treating their patients. These would be automatically ingested by a piece of software called a guideline executor. And the World Health Organization would provide these electronic versions of all of their recommendations into that executor as well. And the executor would crunch the numbers, and it would produce actionable recommendations as a part of that. So how does all of this work? All of this is being done with a standard called CQL, or the Clinical Quality Language. Now, CQL is not directly a part of the FHIR standard, but it's being developed as a companion standard to FHIR, and by many of the same people who are involved in the FHIR standard. The goal, of course, with this CQL standard is to create these guidelines in using a language which is, we call it write once, run anywhere. The idea, of course, being that assuming we use a reusable format for defining these guidelines using this CQL format, it should be possible to execute these in any of the many, many treatment systems that could conceivably import these. I've got a little example of CQL up on the screen. And what's interesting about this language is that, I mean, looking at it, I realize not anyone could just sit down and write this stuff without a little bit of training. I personally would certainly not be able to, but by the same token, it is fairly easy to understand. Without any training in CQL, I know I personally can look at this and I can roughly understand what it's saying, which is really interesting. There are a set of FHIR resources that have been created to host this content and to execute these statements. You'll hear them often referred to as the measure resources. They are the resources such as measure and measure report and library. These are used to contain all of this. Now, this project is ongoing. There are open source implementations of the CQL language and a CQL executor that sits on top of a FHIR server. This is a project that my own team are actively working on as we try and improve support for CQL. I suspect we will see plenty more to come on this project as it continues to progress. So idea number 2. Project number 2 I want to talk about. And of course, in the middle of a pandemic, I don't think we could get away without talking about COVID a little bit. Idea number 2 is a project called SANER. And SANER is, it's an acronym, and I'll show you what it stands for in just a moment. But SANER is a project that has come directly out of the FHIR community. And I think the goals of SANER are really interesting, but probably what I love the most about SANER, if I'm honest, is the logo that they came up with. I think this is just the most adorable thing. Of course, as you can see here, the SANER logo is our little FHIR icon fighting a COVID-19 virus, which is kind of fun. And their tagline is "Fighting COVID-19 with FHIR." So
SANER, which, as I said, is an acronym, stands for Situational Awareness for Novel Epidemic Response. And SANER, of course, comes out of a problem that in the early days of the pandemic, we realized was really a huge concern. And that concern was that, of course, very quickly in the early days of the pandemic, and of course, now in many parts of the world, certainly including Canada, we're rolling into a second wave of COVID, and all of the same problems that happened the first time around are happening a second time. Our health system quickly became overwhelmed. There were shortages of acute care beds, there were shortages of ventilators, there were shortages of drugs, and hopefully one of these days we will have a vaccine, and I can only assume we will have all of the same sort of logistical problems and delivery problems with even vaccine delivery that we have in the early days with treatment equipment. So we realize, of course, that as resources become scarce, you do need a central public health authority who has timely access to information. And we realize that all of that information in many parts of the world is collected by hand. So I don't know what the situation is in Chile, but it's probably similar to what it is here in Canada. I will tell you, here in Canada, and I know this to be the case, I only learned this in the early days of the pandemic, but all of the central reporting about the availability of hospital beds and all of the other sort of stats and metrics that I'm listing on the right side of this screen, all of this is reported to our own government by every hospital in the province of Ontario, where I live. There is a daily report that comes from every hospital to our central government, and they do that by filling out a form on paper and sending a fax into the central government. That's how all of that reporting happens. And every day, every hospital, and there are several hundred of them here in Ontario where I live, each of them sends a fax to the government, and there is a team of people whose full-time job it is to receive those faxes and transcribe all of the numbers into an Excel spreadsheet where they crunch the numbers and figure out what they need to do about resource availability today. And that is the state of the art in Ontario right now. I know there are parts of the world where they do better than we do. I can only hope that Chile is one of those parts of the world. But I also know there are lots of parts of the world where things are no better than they are here in Canada. So the SANER project is aiming to solve that problem in a better way. Of course, so the goal of SANER is to define what's called an implementation guide in fire terminology, to come up with an electronic mechanism for us to share all of the relevant information around availability of resources and basically episodes of disease, specifically related to COVID-19 today. But of course, the aim of SANER is well beyond just COVID-19. The aim of SANER is to come up with an implementation guide that will meet the needs of today's pandemic, but also meet the needs of whatever pandemic comes next and whatever public health crisis comes next. So there we go. Ultimately, and I'm sure the diagram on the right is hard to read, it's pretty tiny, but the specifics don't matter so much. Ultimately, what they're trying to do is come up with a set of use cases and a set of standards that we can use for collecting and aggregating all of this data as we go. So where are we today? The SANER implementation guide has now passed through 2 Fire Connect-a-thons, and it's up on the internet at this point. If anyone is interested in seeing where they've gone so far, I would certainly recommend hop onto Google and type in SANER implementation guide or SANER Fire. Any of those keywords will take you to their work, and you can actually check out what progress they've made. So far, response has been great, actually. As I said, they have passed through 2 Fire Connect-a-thons so far. They've had
a number of participants. I think the last Connectathon had about 30 participants working on this implementation guide and testing out the approaches that they were in. Those participants included large governments. There were a number of US governments participating, for example. A number of great EMR vendors participated as well. Heavyweights like Epic and Cerner were present and did produce working implementations against their software. We had a number of app vendors who were interested in joining the fun, as well as big cloud providers. Google and Microsoft produced working implementations of this Saner implementation guide as well. Now, I should certainly caution, none of this is ready for production yet. This is the challenge of building standards. It is the standards process, by its very nature, is a slow-moving process, and it's very difficult to build standards as quickly as possible. These two concepts don't tend to go together terribly well. But the fact that we have at least non-production implementations of these two things does give me some hope that over time we will, the next, by the time we get into maybe our third wave or the next pandemic, hopefully we'll have this implementation guide ready for production and solve these problems in a better way than by sending faxes like we do here today in Ontario. So there we go. That's idea 2. Idea 3, and this is a subject. James, sorry, just yes. 3 minutes, please. 3 minutes. All right, good. I will be as fast as possible. So idea 3, and this is good. I can do this quickly. I will talk very quickly about consumer health APIs. I spoke about this last time. One of the biggest things that excites me these days is the existence of consumer health APIs and the beginning of these. So why are these things exciting? I realize that in my own life, I can connect my phone to all of the things I mentioned here. I've got electronic access to my bank, to my car, to my credit, to the weather, to my home security system, to my supermarket to order food, but I have no electronic access to health records. An interesting thing that's happened in the last year, and in fact, what happened in February 2020 in the United States, which is not where I'm based, is that the US government passed a pair of regulations that will mandate, they force in regulation for providers to provide electronic access to health information. This is a fascinating thing to me. It means that all of a sudden in the US, anyone who is collecting health information is required to provide API access to that data. Now, why are they doing that? Because they recognize that if people have access to data, they can innovate, they can provide new ways of new innovative apps. They can ultimately improve the health of patients. And if I had a bit more time, I would give some examples to that, but I will say that there are countries all around the world now that are looking at this regulation and trying to decide how can we take advantage of this to use these technologies ourselves. I will mention quickly that I'm really hopeful that these APIs are going to take off and they are going to transform the world. Now, what's nice, the last idea I was going to give is around the International Patient Summary. And I know I'm out of time to talk about it, but that doesn't even matter because Diego, I realize, is going to be talking in the following talk about the IPS, which is absolutely a transformative project. Really quickly, I will say the aim of IPS is to provide a summary of care that can cross international borders. Now, why does this matter? This is a photo that I took when I was in Chile last. And I love using this example just because every time I cross an international border, and I know many people have had this experience, I often will not even bring any cash with me because I'm completely confident that I can land in any country and in any part of the world, and my bank card is going to allow me to withdraw money. So this is me in a supermarket in Santiago, confidently taking out money. I know that there is interoperability in the banking system. The health system has no such thing today. And for us to ever get to a point where the health system has the same kind of interoperability
that the banking system has, we need a fundamental data model for the exchange of information. And IPS is all about creating that fundamental data model that can be used. Diego is going to take us through exactly what that all refers to in a few moments. So that's very exciting. So there we go. I'm going to close here. This is the rise of FHIR, starting in 2014 and ending where we're at in 2020. As we can see, this is specifically taken from our Happy FHIR developer documentation, but I think it very accurately follows the slow but steady growth of FHIR as it moves around the world. And as we can see, there are clusters, great big clusters of FHIR activity, really almost everywhere in the world now, which is very, very exciting to me. So on that, I will leave it there. Thank you very much. I am going to share a link to these slides at the next talk. We've now got time for questions, so thank you all. Yeah, muchísimas gracias, James. Y perdón por pedirte de hablar lento y después apurarte. Pero, y más encima lograste hacer la introducción al próximo conferencista. You were able to also introduce the next speaker. Entonces, vamos primero a las preguntas. La vamos a hacer un poco más corto porque estamos un poco sobre la hora. Let's go to the Q&A. La hora. Ya. Tenemos una pregunta de Pamela Maldonado en relación a SANER. SANER tiene integrado apoyo a las decisiones clínicas computarizadas. Esa es la pregunta. Si es así, ¿cómo funciona? Sure. So the aim with the SANER project is all around the collection of information. But of course, fundamentally, if we want to implement clinical decision support, any kind of algorithm for clinical decision support can only ever be as good as the data that pours into those systems. I've personally participated in a number of clinical decision support projects where you try and implement algorithms that will that will raise alarms or provide good information or good insights into, to people who are treating. Ultimately, the challenges, generally speaking, when you're trying to build that are really basic ones. How has your data been collected in a reliable way? What terminology are we using? And this is where standards are critical. Building a decision support system within the context of one organization is generally pretty easy, because you just build your system to support however the data is collected, and however it's coded at the organization that you're building at. That problem becomes impossible when you try and do it at a national scale, because of course, in any country in the world, you're going to have wide variation in the workflows around treatment and the coding standards that are used and the mechanisms for data capture. This is where things get really hard. And this is exactly the problem that SANER is trying to solve. SANER is trying to standardize how do we collect and represent our information at a national scale so that it's possible for us to do decision support at a national scale electronically without needing humans to interpret that data. So that's an excellent question. I think you're really getting at the heart of why projects like SANER are important. Ya, muchas gracias. Me informaron aquí en vivo directo que hay una pregunta verbal directamente de Raúl Ciudad que quiere hacer. Raúl. Gracias, Stefan. Lo voy a hacer en español, por supuesto. Gracias por la presentación, James. Tengo una pregunta que tiene que ver con el desafío de hacer las implantaciones de los desarrollos de las distintas aplicaciones en forma exitosa en los hospitales y en los ambientes clínicos. Y uno de los grandes problemas que enfrentamos normalmente en Chile es hacer entender, conectar a ambos mundos, el mundo de los médicos, de las clínicas, de los profesionales, con el mundo de los tecnólogos. ¿Cómo han logrado superar ese desafío? Que en Chile es difícil. Gracias.
Well, there is probably the biggest problem is connecting the medical world with the technical world. Absolutely. I mean, there's no easy answer to any of that, of course. One of the things that I always say when I'm teaching Introduction to FHIR is that one of the biggest failings of the standards that came before FHIR was that they were written entirely by the clinical people. And of course, they used the language that the clinical people and the terms that the clinical people used. And of course, those are not the same people who write software almost ever. David Hay, our previous speaker, is one of the rare examples where we have a medical doctor who is also writing software. But generally speaking, that's not the way it works. I myself, my background is in computer science. That's what I studied in university. And I have no medical training whatsoever. So, you know, I pretend that I understand medicine, but I don't understand medicine. I couldn't possibly. So this is a big challenge in FHIR, actually. And one of the fundamental rules that we have in FHIR is that if we need to make a decision in terms of how we're going to call something, we will always aim to use terminology that is comfortable for the technologists and not for the doctors. And that is a big disconnect for standards development, because it does often mean that the people writing standards need to use terms that are not their preferred terms, because that's going to be what's easier for ultimately for the software authors. And that's a difficult thing. I will say ultimately, you know, language is a part of it, but that's not the end all solution either. Really, the thing that makes all of this stuff become real is running events like the FHIR Connect-a-thon events, where you get people in a room together, either a real room or these days a virtual room, just as good, I suppose, where you actually fundamentally try and implement solutions, and you iterate and you figure out what works and you figure out what doesn't work, and you continue to try until you land on a solution. I could talk about this for the next hour, but I won't, because we'll run out of time. I do want to say the FHIR Connect-a-thon methodology and events just like this Tech Connect are absolutely critical, because they give us a venue for everyone to get together and make sure that we have a mutual understanding of the problems we're trying to solve. Thank you, James. Thank you. Yeah, thank you very much, James. Estoy en español. Perdón, sigo en español. Tengo como 5 chat groups abiertos al mismo tiempo acá, así que me estoy organizando, perdón. La última pregunta para quedarnos en el tiempo, porque hay preguntas que se contestan por interno, de Mario Bruno. ¿Quiénes se encargan de recibir y analizar la información de los pacientes en Canadá a nivel de gobiernos locales, por ejemplo, municipalidades? ¿Cómo lo hacen en Canadá? Sure. So here in Canada, we have a strange system. I guess really every country in the world has a strange system. They all work differently, but the problems are often similar. So the way that our system in Canada works is that every individual institution is publicly paid. We do have a public system, but the only thing that is centralized is the insurance, is the actual payment for services. The providers are effectively private, every single one of them, with the caveat that they can only bill the government. They're not allowed to bill individuals for their services. So we have an entire massive network. Every hospital is an independent corporation. All of our doctors are private contractors, in fact. So it is a really strange system where you've got thousands and thousands of private entities all billing the government, but all working independently. So what do we do to centralize information? The model that we have taken here in Canada is to build central repositories to store information, where we make copies of every single bit of information that's collected in every institution at a central level within our government. So here in Ontario, we have got a repository that stores every single lab test that's ever performed in the province. We've got a separate repository that stores every single X-ray, like all of the imaging that's performed in the province. We've got allergy repositories. We've got treatment repositories for conditions. So we've got all of these repositories. Now,
all of this, when I describe it, sounds amazing. I will tell you, it's neat. It certainly has solved some problems, but fundamentally, we've got a long way to go here in Canada. One of the challenges we've got is that we really do not have a lot of use of standardized terminologies. All of our hospitals use their own terminology to represent things almost entirely. So, when we go to centralize things like lab tests, we're left with, oftentimes, we try to use the LOINC coded system for our lab tests, but people try and they often fail to map to LOINC because that's just not what we're using at the institutional level. And that problem it exists across the entire continuum within our health system. So doing things like aggregate queries for data across the entire system become really difficult because everyone calls things differently. I think often that countries that don't have the head start that we perhaps have in building these central repositories will probably ultimately do a better job because they will solve terminology problems before they try and build separate repositories. And I've seen many parts of the world where exactly that is happening. Ja, muchas gracias, James. Un aplauso, muchas gracias otra vez por esta parte. Los que quieren ver a James de vuelta después de la pausa, ¿no? Tienes un workshop, un taller también, así que por el momento solamente gracias. Vamos a cambiar. Que veo yo a mi izquierda ahora. Y vamos a cambiar, como James ya tópico, hacia la interoperabilidad internacional. Y lo que a mí me pasa cuando converso con las personas de internacional, si ni siquiera funciona en nuestro país como quisiéramos. Y probablemente James también dijo, mira, en realidad, ¿en qué país está funcionando bien? ¿Para qué no conectarnos y de repente encontrar una buena solución, más bien top-down, que nos ilumina y que a lo mejor a este nivel que finalmente enriquecen también, ¿no? Esta lucha, esta tarea nacional. Stephen, perdón, te perdimos. Stephen. Sí. Te perdimos. Te quedaste pegado y parece que estabas hablando muy armónicamente y perdimos todo lo especial que estabas diciendo, creo, de Diego y las maravillas. O estabas hablando del sistema chileno, creo, y ahí te perdimos. ¿Ahora estás? Hola. A ver, dale. Hola. Frozen. Hola. Pueden moverse un poco, ¿no? Ahora sí, me volví. Sí, habla. Sí, mira, voy a hacerlo muy corto. Parece que mi internet falló en el mejor momento del año. No sé si me escuchan. Así es como ocurre siempre. Hice mi relato del año, pero bueno, lo perdimos. La próxima vez. Diego lo va a salvar. Diego Kaminkan, otro personaje que no hay que introducir mucho. Lo voy a intentar. Diego tiene más que 11 años vinculado a HL7 Fire, ¿no? En el 2008, Diego era pionero, supervisó, creó cursos fundamentales en HL7. Después pionero también en cursos, ¿no? de Fire cuando apareció, ¿no? Ha capacitado más que 6.000 estudiantes de todo el mundo en los últimos 10 años, junto con Fernando Campos, que vimos ayer, ¿no? Entonces tiene mi gran cariño como educador, ¿no? Lo hemos invitado varias veces a cursos también, ¿no? en la universidad. Siempre está dispuesto a viajar, siempre está, ¿no? en la primera línea de la educación y formación también.
Diego es miembro de la junta directiva de HCL7 Argentina. Desde su creación en el 2002, ahora es past chair. Él es integrante del Consejo Asesor de Educación en HL7 Internacional, participa activamente en la Red Nacional de Salud Digital en Argentina, con la base fuerte ahora también en FIRE. Diego es Fellow de HL7, como ya dije, nombrado también últimamente Fellow of the International Academy of Health Science Informatics este año, ¿no? ¿Qué mejor que esto? Y con esto dejo a ti, Diego, con tu charla, presentación Más allá de la frontera, interoperabilidad internacional. Y antes de que me caigo de vuelta, dejo todo el panorama a ti, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Estefan. Antes de empezar con mi charla, voy a contestar una pregunta que había quedado como contestada. Alguien había dicho que quería ver diagnósticos y medicación en SNOMED en español. Así que voy a entrar a mi Postman, que es donde uno ejecuta las consultas. ¿Se ve el Postman? Se ve perfecto. Acá tengo un get, que es algo en Fire. Le voy a decir a mi servidor Fire Snowstorm, que es un servidor Fire de SNOMED, que dentro del value set me traiga, me expanda este vocabulario que es de SNOMED y este subconjunto específico que le voy a pedir, que es un subconjunto de medicamentos argentinos. Le pongo send, le digo en español que me traiga hasta 100 y que me lo filtre por trimeto, que es trimeto algo. Y me trae como respuesta 7 medicamentos en español, 7 especificaciones de medicamentos. Esto es lo que está el subconjunto argentino de SNOMED para medicación. Ahora lo que voy a hacer, voy a pedirle condiciones o diagnósticos. Lo mismo, le voy a expandir un value set de SNOMED desde una jerarquía SNOMED específica. Le voy a pedir en español, le voy a pedir 100 y que tengan que ver con el páncreas. Y me trajo 177 términos: páncreas graso, masa pancreática, páncreas ectópico. Esto son también traducción al español de tanto de condiciones como de medicación. Así doy por contestada la pregunta de si había traducción española de SNOMED o no y cómo estaba traducida. Ahora sí voy a empezar con mi charla. Lo pongo no por casualidad. Después, cuando hablemos un poquito más de mi charla, vamos a ver dónde entra SNOMED y por qué es fácil o difícil y qué complicación trae. Voy a compartir ahora la charla en PowerPoint. Creo que es esta. Bueno, la idea de hoy es ver un poquito de IPS, la visión y el alcance, los principios, cómo funciona y cómo es la composición específica que usamos en el caso de Argentina. Un ejemplo. Después ver para qué podríamos usar IPS, qué hace falta y cuáles son las barreras de implementación. Y otras opciones transfronterizas un poco más novedosas que IPS, o una combinación que podría ser con IPS y algunas perspectivas. Bueno, el IPS entonces es International Patient Summary. Patient Summary significa que es un resumen y es sobre el paciente, es un extracto de la historia clínica que incluye una colección estandarizada, o sea, lo que vamos a incorporar está definido por el estándar, qué tipo de información, y nos da una foto, una especie de foto en el tiempo de un sujeto, de un paciente específico. Y decimos que es internacional porque no es una solución genérica para un país o región determinada, sino que es una solución que aplica en principio a todo el mundo. Esta es la definición de IPS. Es un proyecto interesante desde el punto de vista organizacional porque es un proyecto conjunto de CENTC, que es la parte europea de los estándares en salud, más HL7 Internacional. La visión es que haya una sola especificación de resumen de paciente para atención no programada y esa fue la visión original en principio, y que sea mínima no exhaustiva. Vamos a ver ahora qué significa mínimo no exhaustivo, agnóstico e independiente de la condición. Básicamente terminaría con 5 productos.
Los 5 productos son especificaciones. Uno es el conjunto mínimo de términos de SNOMED, que se utiliza en IPS y es gratuito para el uso en todo el mundo, a pesar de que para usar SNOMED hay que ser miembro, para usar el free set no hay que ser miembro. Hay 2 especificaciones, una de una guía de implementación de este resumen en CDA y otra en FHIR, y 2 especificaciones del contenido sin hacer mención de cómo se expresa este contenido, ni CDA ni FHIR, sino a nivel de definición lógica, que está definido por las especificaciones de CEN y por las guías europeas. Entonces ya se publicaron y están en uso, tanto el IPS en CDA como el IPS en FHIR. Ven que dice STU, significa que es una guía en prueba, no es un estándar definitivo todavía. La primera versión se publicó este año. Nos referimos a IPS como Best Practice porque lo que estuvo muy bueno es que se activó un organismo que no estaba muy activo usualmente, que es el Joint Initiative Council. Uno de los chistes que hacemos es que para cada cosa hay un estándar distinto. Los estándares son como cepillos de dientes, nadie se los presta, cada uno usa el propio. En este caso, para este estándar en particular, se pusieron de acuerdo por lo menos 2 organizaciones, CEN y HL7, en definirlo en conjunto, y en realidad decía James que es difícil y no es corto el camino para definir un estándar. En este caso, en 2 años se pudo partir de cero y generar una guía de implementación. En realidad no fue de cero, se partió de algo que se llama EPSOS, que lo van a ver con Fernando a la tarde, con Fernando Portillo. Bueno, los principios entonces de IPS son mínimo, no exhaustivo, agnóstico, especialidad, independiente de la condición, pero aún así clínicamente relevante. Una de las discusiones es quién genera el IPS y cómo se genera. Una de las discusiones europeas y en el mundo es si se puede hacer un IPS que genere una persona, o sea que un médico hace el resumen del paciente eligiendo lo que incluye en cada área, después vamos a ver cuáles son las áreas, o si en realidad el resumen es automático y parte de lo que existe actualmente en la historia clínica. Yo me inclino, en principio, por esta última opción, porque me parece raro que alguien pida un resumen de historia clínica porque tiene un paciente enfrente de emergencia y tiene que haber todo el día alguien despierto en todos los lugares haciendo el resumen, porque si no, no hay manera de que algún humano lo genere. Entonces me parece que la perspectiva de que el resumen sea generado por un humano o por un médico me parece lejana, en principio, y no práctica. Sin embargo, hay algunos países que piden que el IPS no sea generado automáticamente. La primera característica es que es mínimo, porque por eso es un resumen, es conciso, es un conjunto básico de elementos que podría usar cualquier profesional de la salud. Después vamos a ver cuál es ese conjunto básico, pero no se supone que es la historia clínica completa, es algunos elementos de la historia clínica que van en este resumen. La segunda característica es que no es exhaustivo. El conjunto que definieron en principio no está cerrado y es posible que se extienda, no solo porque los requisitos pueden evolucionar, sino también porque según el caso de uso al que se aplique, se podría ampliar el alcance del IPS. Es agnóstico a la especialidad, no interesa qué especialidad está trabajando el médico, sino que es algo de uso común, digamos, a todas las especialidades. Es lo más importante sobre el paciente, en principio para el uso de emergencia, pero vamos a ver después que se puede ampliar a otros usos. E independiente de la condición. ¿Sí? No es para una condición específica, no es un resumen ginecológico, no es un resumen sobre un traumatismo, es un resumen general sobre el paciente. Los principios son estos 4, que sea implementable. Para eso rehúsa algunas especificaciones anteriores y promueve estándares existentes. Tiene que ser aplicable para uso global. Habíamos dicho que no es una solución específica para Europa ni específica para ningún país del mundo,
y obviamente se define como un estándar gratuito como FHIR. También esta guía de implementación es gratuita. No es habitual en ISO y CEN, a veces ISO y CEN tratan de cobrar por las especificaciones. En el caso de esta especificación es gratuita. No incluye ninguna solución local, trata de ser bastante agnóstica, inclusive en la terminología, trata de usar terminologías globales como SNOMED y CD y ATC, no usa terminologías locales, y incluye texto libre y codificación por si es necesario traducir alguno de los términos, como lo hacía EPSOS. Es extensible y abierto, ¿sí? Tiene un contenido común obligatorio, pero permite incluir más áreas opcionales o generar tus propias áreas, y está abierto a soluciones que emerjan para problemas o mejoras no resueltas. Y finalmente es sostenible, asegura que va a haber alguien que lo mantenga en el tiempo. En principio lo mantiene en el tiempo HL7 a través de un grupo específico de trabajo que se reúne semanalmente, quincenalmente a discutir agregados o nuevas implementaciones. Como decía James, es muy importante el conectatón, y en el último conectatón, por ejemplo, de IPS, lo que se probó es si servía el IPS para transmitir información de COVID. ¿Sí? Como hablamos de COVID todo el tiempo, se planteó si servía el IPS para dentro de IPS y cómo transferir información relacionada al COVID dentro de IPS. Y asegura la validez clínica teniendo en cuenta el flujo de trabajo, la documentación y la calidad. La primera intención del IPS fue una asistencia no programada transfronteriza, o sea, paso de un lugar a otro, en principio europeo, podría ser de cualquier lugar a otro del mundo, de un país a otro, y me tienen que atender y con qué información cuentan. Digamos, ahí se puede solicitar a mi país de origen o a mi prestador de origen un IPS con el resumen de datos que le va a servir al médico que me va a atender en el lugar donde estoy para saber mis antecedentes. Entonces, el modelo de datos en principio se construyó, van a ver lo mínimo, aunque sea, para ese escenario. Pero además se puede utilizar para otros casos asistenciales. De hecho, nosotros en Argentina lo usamos para el primer intercambio entre provincias. Ahora lo vamos a ver. Hay una aproximación progresiva. En principio, lo inicial que uno puede intercambiar, lo ven en el primer dibujo, es como el streaming, cuando uno ve imágenes en streaming que va apareciendo de a poco con la mayor definición o granularidad. El primer acercamiento del IPS es, aunque sea problemas, alergias y medicaciones, y en principio con el texto o con las entradas codificadas mínimas. En el mismo marco del IPS uno puede ampliar esta información y agregar resultados de diagnóstico, señales vitales, dispositivos médicos, historia de procedimiento, y haciéndolo un poco más preciso, inclusive puedo también incorporar las muestras con las cuales se realizaron los exámenes y en detalle cada uno de los resultados. Entonces, el IPS nos permite ser tan granulares como necesitemos dentro del marco que define el estándar, dentro del marco que define la guía de implementación. Aún así, no es un registro clínico completo. El IPS no pretende ser un registro completo de toda la historia clínica del paciente. Pretende ser solamente un resumen. Sin embargo, ya está siendo utilizado para intercambiar mucha más información de la que define en principio el primer caso de uso. Hay dos proyectos interesantes. Uno es Interoperate, que está ahí la URL. Es un caso de uso para que, como decía James, por lo menos en el ámbito europeo, la información pase a tu teléfono y puedas desde tu teléfono mostrársela a tu médico o que tu médico la vea en la historia. Pero, digamos, está hecho como pivot, usado como pivot el teléfono y como contenido clínico IPS, y cómo conectar el teléfono con las distintas historias clínicas y recibir la información. Y el otro proyecto no le pude poner toda la URL porque es larguísima, pero es un formato de intercambio de HR de historia clínica europea, y también está basado en principio en la visión CDA del IPS, del spec de IPS, pero en uno de los subítems del proyecto dice estudiar
si en realidad no podríamos usar la versión FHIR. Así que espero que opten por esa versión y el formato de intercambio de HR esté basado en FHIR en Europa. Entonces, no es un registro clínico completo, pero podría ser la base para un futuro formato de intercambio de historia clínica. El IPS es un documento, una composition se llama, es un bundle en realidad, un conjunto de recursos de tipo document, y los bundles de tipo document empiezan con uno que se llama composition, que nos define el contexto de la generación del documento, quién lo generó, cuándo, a qué hora, qué tipo de documento es, y después tiene una serie de secciones. En este caso vemos el uso previsto como documento, pero como las secciones están definidas como biblioteca de estándares, como pedacitos, fragmentos de estándares que podemos usar en cualquier otro contexto. Yo puedo usar las alergias de IPS en el contexto de no un documento, sino otro contexto, en un mensaje, por ejemplo, o en una transacción REST. Entonces, estas pequeñas bibliotecas de cómo uso vacunas, cómo uso alergias, cómo uso problemas, cómo intercambio resultados o cómo intercambio medicaciones, las puedo hacer más allá de que las haga en el documento específico. Tan es así, en principio, que nosotros en Argentina queremos, por ejemplo, que en el caso de Immunization, el mismo registro que presentamos en IPS para Immunization será el mismo que usamos para informar la vacuna al sistema de vacunas. No queremos definir un recurso distinto para cada uso distinto. Vamos a tratar de reusar al máximo los recursos o las guías de implementación que utilicemos. Entonces hay una librería reusable de fragmentos o recursos o bloques, como le quieran llamar, con un conjunto de datos core, con terminologías comunes mínimas y que es extensible. Y esas extensiones nos permiten también usar el mismo recurso que usamos en IPS para, por ejemplo, informar un carnet de vacunación. Una de las críticas que recibí o que vi cuando implementamos IPS, comparado con Argonaut, por ejemplo, que es el proyecto que hizo posible ese telefonito que ustedes vieron que mostró James, donde en Apple Health ustedes pueden ver su estado de salud directamente en su teléfono conectado con el hospital. Eso se llama, el perfil que definió eso se llama Argonaut o US Core, y en ese perfil es bastante laxo, digamos, no es muy estricto, no pide demasiadas cosas. El IPS es un poco más estricto, pide más información, a pesar de ser mínimo, pide más información de cada uno de los recursos, pide más información en vacunas, pide más información que Argonaut en alergias, más codificación en principio sería la idea. Y más recursos, más elementos de los recursos son obligatorios. Esta es la composición de IPS. Tiene una cabecera, que es la composition, digamos, lo que era la cabecera del CDA, donde decimos cuál es el paciente, quién es el autor, que puede ser un dispositivo o una persona, algún testigo y el custodio, que es la organización que origina este documento IPS. Y después las secciones. Las secciones son en principio las requeridas, las que son obligatorias para cualquier IPS, que son resumen de medicación, o sea, qué medicación está activamente tomando el paciente ahora. En el caso de IPS se definió usar Medication Statement, y en Argonaut habían usado Medication Request, porque es lo que todas las todas las historias clínicas guardan, que es lo que pidió el médico, y en IPS se trató de ser un poco más flexible, y es lo que pidió el médico o lo que el paciente declaró, que es Medication Statement, que es un poco más amplio que Medication Request. Alergias e intolerancias y la lista de problemas. Eso es lo requerido por IPS. Y después hay varias secciones recomendadas, ahí las ven todas, qué vacunas tiene dadas el paciente, el historial de procedimientos, qué dispositivos médicos tienen implantado, los resultados diagnósticos, ya sea de imágenes o de laboratorio, los signos vitales, una historia de enfermedades anteriores, el estatus de embarazo o historia de embarazo para mujeres, la historia social, el estado funcional, si el paciente se puede mantener por sí mismo, si puede comer por sí mismo, etc. El plan de cuidados y las directrices avanzadas, o sea, qué pasa si me muero, si me estoy por morir, si me tienen que poner respirador o no, etc. Todo eso es recomendado opcional. En el caso de Argentina, lo que definimos como mínimo contenido de un IPS es el IPS requerido más los datos de vacunas
porque estábamos trabajando con vacunas de todas maneras, y nos parecía fácil incorporar también vacunas a nuestro IPS. El próximo paso va a ser incorporar resultados de laboratorio, que nos parece importante como información médica que esté en el IPS mínimo. Acá ven un ejemplo de IPS argentino. Este IPS, el visualizador, es un visualizador que pone a disposición MaxMD. Si ustedes entran al sitio de MaxMD, van a ver uno que dice Fire Resource Viewer, parecido al visor de David Hay, pero en este caso es un visor tipo documento. Entonces nos muestra primero el encabezado de la composition, o sea, el contexto, quién es el paciente, el identificador y el domicilio del paciente. En este caso nosotros no lo incluimos. Y después cada una de las secciones del documento, en este caso esta composición hecha el 26 de enero del 2018 tiene una lista de problemas, medicamentos y alergias. No llegué a poner las vacunas porque no me entró, pero también están las vacunas más abajo. La codificación en todos los casos se realiza con SNOMED. Esto ya está en preproducción, está testeado en varias conectatones locales. Ayer mostró una de las conectatones Fernando, pero este año hicimos 2 más en los 2 eventos grandes argentinos, en el CAIS y en la jornada del Hospital Italiano. Y en principio es una interoperabilidad interjurisdiccional, no es una interoperabilidad entre fronteras. Sin embargo, por la naturaleza del sistema de salud argentino, como dijo James, todos los sistemas de salud son extraños, el argentino también es muy extraño. Cada uno de las provincias argentinas en realidad en nivel salud es autónoma. Entonces tiene sus propias definiciones, su sistema de salud, sus hospitales, su informática y sus reglas. Entonces compartir información es bastante complejo. Digamos, ni siquiera podemos tener a nivel centralizado, ni siquiera podemos saber qué le hicieron a los pacientes a nivel centralizado. Lo único que nos dejan saber es que un paciente se atendió en otro lugar alguna vez. Una vez. Es como sí o no. ¿Sé que este se atendió en Mendoza o no se atendió en Mendoza? ¿Cómo lo sabemos? Porque hacemos federación de pacientes, entonces el federador de Mendoza nos avisa al bus de interoperabilidad que ese paciente se atendió y que le dieron un identificador. Pero nada más, no sabemos si le hicieron, si fue un parto o si fue una operación cardíaca o si fue 10 veces a control. Lo único que sabemos es que existe ese paciente del otro lado. Entonces, esta interoperabilidad se implementa de esta manera. ¿Sí? Cuando el médico entra en la historia clínica de cualquiera de las jurisdicciones, ya sea privada o pública, en principio estamos empezando con lo público, pero también avanzamos con lo privado después, tiene un botoncito en algún lado de la historia que dice, tenemos más información del paciente de este dominio. Las jurisdicciones las llamamos dominio, pueden ser provincias, pueden ser privados o pueden ser municipalidades. Entonces, un dominio le puede pedir a otro, primero le pide al bus en realidad qué hay sobre este paciente, el bus le responde quién tiene información sobre ese paciente y el médico puede pedir, bueno, tráeme el IPS de la Ciudad de Buenos Aires o de Vicente López o de José Cepaz. Es muy parecido a cómo sería entre fronteras, porque en realidad no tienen nada que ver los sistemas de salud entre sí, salvo el identificador único a través del federador. Y el acuerdo y el consentimiento. Muy importante, lo vamos a ver después, tiene que haber un acuerdo entre partes para poder compartir información, tiene que haber un marco legal, en la Argentina lo hay una definición por ley y por resolución de los ministerios, y además tiene que haber un consenso del paciente. El paciente debería poder decir, sí, yo quiero que compartan mi información cuando cambie de provincia o de país, o no, no quiero que compartan mi información. Por lo menos eso, sí o no. Eso se llama consenso y se puede registrar. En el caso nuestro, registramos en una aplicación que se llama Mi Argentina, que permite decidir si quiero estar o no en este programa, si puedo, mis preferencias de privacidad. La idea es, a medida que pase el tiempo, hacerlo un poco más fino, esa preferencia, poder registrar, sí, quiero que lo compartan para Mendoza, porque viajo frecuentemente a Mendoza, pero no quiero que lo compartan en ningún otro lado, digamos. No podría ser más fino con sus opciones de privacidad. ¿Con qué barreras nos encontramos en la implementación de IPS? La primera es la complejidad. No es tan sencillo, digamos, es lo más sencillo que se podría hacer. Pero tiene en principio 9 componentes, el bundle
que agrupa todo, la composición en sí que nos define el contexto de atención, el contexto de generación del documento, el dispositivo generador del documento, la organización, la ubicación de donde se generó el documento y después uno más entradas o recursos por cada uno de los ítems clínicos que queremos informar. En este caso, nosotros usamos Medication Statement, Medication para dar más detalles sobre los componentes de la medicación que está tomando el paciente, todo codificado con SNOMED, las alergias y las vacunas. Me faltó acá poner Condition, que también tendría que estar. Así que es bastante complejo de armar, no es tan trivial como parece. Sobre todo lo vimos en las conectatones, cuando estuvimos ayudando a los equipos de cada provincia a poder cumplir con este requerimiento. Digamos, lo que más trabajo les da es completar toda esta información para poder compartirla. A partir del COVID surgieron otras prioridades, como en nuestro IPS no es obligatorio, sino que cada provincia se une si quiere. Se une si quiere significa se une si tiene dinero para poder pagar el desarrollo o tiempo de desarrollo para poder implementar esto. Y como no es prioritario, siempre surgen otras prioridades. En este año en particular, la prioridad que surgió fue el COVID, digamos, tamaño prioridad. Y el otro problema es las políticas, definir quién puede compartir con quién, el tema de consenso de pacientes. Tomó mucho tiempo definir este entorno de confianza, digamos, para poder compartir. Y finalmente la seguridad, cómo hacemos para que este intercambio sea seguro, quién brinda el marco de autenticación y de autorización, y cuáles son las medidas de seguridad que se toman. Más problemas que descubrimos fue que el uso de mapeo a SNOMED no es trivial, digamos. Yo recién les mostré que yo podía obtener un listado de SNOMED en español. Eso está activo ahora y ya está definido. Pero otra cosa es que los hospitales y las clínicas tengan mapeados sus propios términos a esta terminología y la puedan usar en un IPS. O sea, que puedan volcar a partir de su historia clínica la información en un IPS mapeado a SNOMED. Eso no es trivial. Digamos, si la historia clínica no está definida desde el principio en algún lado usando servicios terminológicos, es un trabajo de muchos meses y quizás años tener todos tus términos mapeados correctamente a SNOMED y la medicación también. Digamos, no menosprecien este esfuerzo. Y todavía no empezamos con laboratorio. Como dijo James, los problemas son globalmente los mismos. En Argentina no tenemos un nomenclador de laboratorio común. Cada uno, no solamente cada provincia, cada hospital tiene su nomenclador de laboratorio. Y los nomencladores que hay comunes no están definidos. Yo hablo de Argentina porque si uno quiere hacer una interoperabilidad, como soñamos con los chicos del SENS, entre Chile y Argentina, primero tenemos que tener resueltos cada uno el suyo. Si no, no podemos hablar en común. Sería bueno resolverlo con SNOMED directamente, porque eso nos evitaría tener que volver a negociar después. Porque SNOMED está más allá de nosotros, digamos. Está por arriba de nosotros. Es algo común, es un contexto común. Si todos usamos SNOMED, después lo vamos a poder mapear tranquilamente. Mi pregunta es ¿para qué lo vamos a hacer? Y ahí tengo una discusión transfronteriza. ¿Para qué lo queremos hacer y qué es lo que hace falta? Y mi pregunta es, ¿cuánto compartiríamos IPS entre países latinoamericanos? ¿Cuánto habría de compartir IPS entre Chile y Argentina? ¿Cuántas veces un paciente necesitaría compartir su IPS para que lo puedan tratar? No encontré en Argentina datos oficiales sobre tasa de uso de extranjeros atendidos. En principio, cuando se encuesta, y no es muy políticamente correcto encuestar ni mostrar esta información, resultó que el uso era menor al 3%, por lo menos en las encuestas. Hay otros datos extraoficiales que hacen que el porcentaje sea un poco mayor y que quizás pueda depender de la zona. Quizás en zona fronteriza hay muchos más extranjeros que se atienden y sería útil. Yo no juzgo, en nuestro país es gratuita la atención, no importa de qué país seas. Entonces, si alguien viene de Chile y se atiende, no se le cobra nada. Y yo no estoy tratando de imponer esto para cobrarle, sino para saber qué le pasa cuando lo tengo que atender. Digamos, habría otra línea de uso de este tipo de interoperabilidad que es para poder hacer un claim después y decir cuánto costó la atención de este paciente. En los casos donde se usa mucho el transfronterizo. Eso estuvo en discusión. Entonces, ¿cuándo podemos aplicar esto? En dos casos. Hay un caso también de turismo médico,
mucha gente que se va a atender a otros países porque es más barato o por las condiciones, y de medicina turística. Voy a un país y me pasa algo cuando estoy en ese país y me tengo que atender. En realidad este fue el primer objetivo de IPS cuando se definió para Europa. ¿Qué haría falta? En principio haría falta un bus en cada país. O sea, tendría que haber un bus de interoperabilidad en acción, digamos, compartiendo información clínica del país de uno de los países donde estamos trabajando. Y tendría que haber una infraestructura en común. Y tendría que haber sistemas de historia clínica funcionando y conectados a los buses. En Argentina esto todavía no es cierto. No hay un 100% de atención clínica ambulatoria o de internación volcada a la historia clínica electrónica. Hay un porcentaje que es mayor que hace unos años, pero no diría que es un 100%. Yo supongo que en Chile, por lo menos en ambulatorio, están mejor, después de Sidra, no sé cómo están ahora, pero para que exista una historia clínica compartida nacional, tiene que haber una historia clínica primero en funcionamiento, y después tiene que trabajar sobre el tema de transfronterizo. Diego, Y tiene que haber una disculpa. infraestructura, sí. Últimos 3 minutos para pasar a la ronda de preguntas. Muy bien. Y tiene que haber una infraestructura común, tiene que haber una seguridad común, tiene que haber un consentimiento, si yo tengo que poder registrar como paciente, si quiero o no que compartan mi información si estoy de viaje. Tiene que haber una terminología clínica controlada, como les dije antes, por lo menos SNOMED a donde se pueda. No creo que haya discusión sobre otra terminología posible. Podría ser ICD-9 o ICD-10 o 11, pero no creo que haya mucha discusión. Y que haya una identificación de paciente, alguna manera de decir yo soy yo y cuando voy a Chile también sigo siendo yo y pueden preguntar por mí en Argentina. ¿Con qué preguntan? ¿Sí? Y la otra pregunta es si hay otras opciones, si hay algo más que se puede hacer que no sea compartir un resumen de historia. Y lo que está surgiendo es una especie de carnet de vacunación o un carnet de estatus de salud disparado por el COVID, obviamente, basado en dispositivo móvil. Un ejemplo es el de ClearMe, que no es un estándar, es una compañía privada. Igual pueden entrar para ver cómo funciona, no es que yo lo recomiendo. Clear es la compañía que hace que uno entre rápido en Estados Unidos o en algunos otros países cuando es ciudadano. Entran por unos booths especiales que no son la cola de 5 horas que hacemos los mortales, sino que la gente que tiene ese pass va directamente por un booth especial. Lo que están ofreciendo es tener además una especie de carnet de salud, no solo internacional, sino para usar de uso interno en tu teléfono. Lo puse para que vean el video y para que vean para qué sirve, pero lo interesante es que ya hay un estándar trabajándose, lo está demostrando Josh Mandel, que trabaja en Microsoft, y se llama Health Wallet, y combina dos cosas. Uno son identificadores descentralizados y otros son las credenciales verificables. Ambas cosas son estándares de W3C, y lo que permite es que uno tenga en su teléfono una especie de credencial que asegura que uno es uno, que pueda compartir con los prestadores, que los prestadores puedan cargar resultados o condiciones clínicas o vacunas en esa billetera, y que después uno pueda presentar esa billetera a una tercera parte. ¿Sí? Ahí están definidos los roles, el que genera la billetera, el que genera las tarjetas, el que tiene la tarjeta, la guarda y la presenta, y el verificador, que es al que uno le muestra esa tarjeta a través de un QR, digamos. Esa tecnología en principio tendría, aparte de esta tecnología de validación de identidad y de tarjetas, la información clínica. Y una de las, no lo muestra Josh, porque Josh hace una definición muy pequeña de qué información necesitaría, pero tranquilamente podríamos tener el subconjunto de IPS necesario de vacunas, condiciones y diagnósticos específicos para COVID en este caso, pero quién sabe si dentro de 2 años no tenemos una epidemia de otra cosa y necesitamos no tener COVID sino otra cosa. Así que el IPS sería un buen candidato para tener cualquier cosa que sea necesaria. Hoy lo que hacemos es, me hago un test o me aplico una vacuna, el efector genera un reporte en papel o un certificado de vacunación que no sé quién da fe sobre la validez de ese informe o certificado, y viajo con ese papel de un lado a otro. La expectativa con un smart
Health Wallet es generar una tarjeta con mi aplicación, comunicar la tarjeta con el laboratorio, con el vacunatorio, que me agreguen el resultado a mi billetera, y cuando lo necesito presentar voy con un QR y comparto mis tarjetas con el que lo requiera, y ahí se puede leer la información clínica directamente. O sea, certificación de identidad, certificación de generación del resultado y datos clínicos involucrados. Hay una linda demo en esa dirección que después van a poder ver en los slides. Y por último, las perspectivas. Si IPS es la única guía posible para intercambiar información, para nosotros no era la única guía posible, pero IPS más el intercambio de documentos definido por IHE más el federador de pacientes era lo que necesitamos para empezar. La guía depende siempre del caso de uso y del escenario. En nuestro caso, como decía James, nuestro sistema de salud es muy extraño. Tenemos 24 jurisdicciones independientes más los privados. Y para nosotros venía bien este intercambio de información descentralizada, y me parece que en un entorno internacional aplica también. IPS es un documento, y una de las críticas a los documentos es que es poco granular. ¿Qué pasa si quiero saber solamente los resultados del laboratorio? ¿A quién le puedo preguntar? Para eso hay una especificación que está preparando Graham Grieve, que se llama IPE, International Patient Access, que es como un IPS pero granular mezclado con Argonaut. En realidad está trabajando, es un trabajo titánico el que intenta hacer, que es armonizar las dos especificaciones y hacer un acceso granular. En vez de pedir un documento completo, pedir solamente resultados de laboratorio, o solamente alergias, o solamente vacunas o problemas. Podría ser que en el futuro del IPS utilicemos granularmente los componentes y no usemos el IPS completo. Les dejo bibliografía para aprender sobre IPS, sobre las guías IHE en FHIR, sobre el IPA, Early Draft, y yo no creo que haya avanzado demasiado, Graham, lo quiero mucho, pero no vi que haya avanzado demasiado el IPA. Voy a fijarme de nuevo a ver si tuvo algún avance. Me parece una buena idea, pero va a costar que se implemente, y finalmente si quieren ver nuestra guía IPS AR, la pueden ver en nuestro sitio de Simplifier. ¿Cómo estoy de tiempo? Mal, pero bien. Terminé, justo. Muy bien, muchas gracias. Aplauso. Estos aplausos virtual sirven poco. Sí, no suenan mucho, pero... Es horrible, pero en eso estamos. Así que muchas gracias, Diego. También ya hiciste el puntero a Fernando Portilla, que va a hablar de estos temas internacionales en la tarde. Muchas gracias. Bueno, como decimos en Chile, por ahí va la micro, o por ahí van las micros. Si estuviera fácil, no estaríamos aquí. Así es. Y no hay problemas, solamente desafíos. Así que bien. Bueno, tengo amigos que se quedan completamente sin trabajo ahora con la ruptura del turismo internacional, ¿no? Y probablemente por un factor económico también que va al corazón y al grano de muchas personas. El Health Wallet parece una alternativa muy, muy, muy atractiva, ¿no? De tener. Si tengo que tomar decisiones en el futuro, si viajo o no viajo a cuál región, ¿no? Así que la motivación está, el camino probablemente es largo, pero hay que tomarlo. Y así voy a pasar un par de preguntas aquí que llegaron. Primero una pregunta aquí de Christian Engelmann. El IPS es un criterio creado por un urgenciólogo. Aprendí que un urgenciólogo es una nueva especialidad médica que se creó ahora en Chile. En la urgencia de un hospital o sanatorio. Sanatorios existen en Argentina y son un símil de los CESFAMs. Sí. Me soplaron. Y con esta pregunta de Christian te dejo, Diego. El IPS es un criterio creado por el consenso de la gente que se reunió a discutirlo. Todos los estándares, todas las guías de implementación no son mejores que el consenso del grupo que se reúne a discutirlo. Por eso, como decía hoy, como decía ayer Fernando, es muy importante que tengan médicos en la discusión. Estoy seguro que en IPS hubo médicos en la discusión. Y específicamente debe haber habido también urgenciólogos. Pero repito, las guías de implementación son solamente producto del consenso de la gente que participa en su definición. No son mejores que eso. Y eso es un elegante puente a la segunda pregunta, porque obviamente la palabra consenso
es clave y la llave a muchos caminos, y no es fácil. Y Pamela Maldonado pregunta, ¿cómo se hace el consenso en este campo? ¿Cómo se genera? No sé si se refiere al consenso de qué es lo que tenemos que incorporar en el IPS, que como dije es el producto de gente discutiendo a través de conectatones y a través de reuniones semanales, qué es lo que les parece que debería ir, digamos. Y hay gente que viene de distintos países del mundo. Si refieres a eso, la manera de definir el consenso es a través de reuniones y a través de votaciones. Se vota, digamos. Todos los miembros de HL7 y de CEN han votado si esa especificación les parecía la correcta para el uso que le íbamos a dar o no. Y tira una segunda pregunta después. ¿Se puede Que hacer dice mediante blockchain. ¿Se puede hacer mediante el método de blockchain? No lo sé. Yo en principio no lo vi nunca al IPS implementado con blockchain. Yo lo que vi fue, me piden un IPS y respondo con el IPS. Si yo pudiera guardar el IPS en un blockchain y alguien lo fuera a buscar después, pero el tema es que el IPS es algo del momento, es una foto. ¿Qué hago? ¿Saco la foto y la guardo en un blockchain? ¿Y para qué sirve? Para saber que alguien sacó una vez esa foto y la dejó guardada. Podría ser. Si quieren una auditoría de que eso ocurrió y que nadie lo puede borrar, para saber después que nadie puede decir, no, yo no emití ese IPS, podría ser. No lo sé. Eduardo pone una pregunta compleja de vuelta. No, eso está clarísimo si se puede interpretar internacionalmente usando diferentes terminologías. En principio, la terminología que unifica todas las terminologías es SNOMED. Si yo uso SNOMED, digamos, casi estoy traduciendo, porque yo les mostré mi Postman y en el Postman yo le dije ES, le dije dámelo en español, pero no quiere decir que el concepto sea español. El concepto es el concepto, es platónico. Es un concepto de este medicamento con esta definición. Después yo puedo obtener ese mismo medicamento en cualquier lenguaje. Entonces, hay dos vectores para el tema de traducción, que lo tuvieron muy en cuenta porque son europeos y tienen el problema ese, no como nosotros, yo hablo en argentino, pero cambio a Chile y me entienden igual, digamos. En cambio, ellos cambian de Alemania a España y nadie lo entiende, pobre Stefan. Entonces, ahí sí, el médico puede especificar el concepto y ese concepto puede ser traducido online. Eso lo hicieron muy bien en EPSOS, en el proyecto EPSOS. Cada término clínico podía incorporar la traducción y además había algo que llamaba el pivot, que era que el mismo sistema que recibía el resumen lo podía traducir en el aire, digamos. Traducir porque la terminología que usaban era muy reducida, digamos, el conjunto de conceptos y el conjunto de medicamentos estaba muy claro, era pequeño. En IPS me parece que es un poco más grande, pero el criterio de traducción está de todas maneras. Nos quedan 3 minutos, vamos directamente a la próxima pregunta de Cristian Cortés. ¿Es posible incorporar IPS en las apps de healthcare en los smartphones? Sí, es lo mismo que incorporar Argonaut o UScore, digamos. La pregunta es, ¿yo le puedo preguntar a alguien un IPS? En principio deberías tener primero a alguien que te genere un IPS para poder leerlo. Entonces, en el caso argentino, los dominios van a generar IPS. Si tu aplicación pudiera pedirle el IPS a un dominio, te lo responderían, digamos. La respuesta es sí. La manera en que se rinde el IPS es como lo viste en mi pantalla, es un documento completo. Normalmente en los smartphones lo que hacen es rendir pedacitos, como lo viste en la aplicación de James, pero no hay ninguna razón por la cual no puedas pedir un IPS y mostrarlo. La única razón es la adopción. Tenemos que ver qué tasa de adopción tiene mundialmente el IPS. Digamos, hoy hay más adopción de Argonaut que de IPS. Eso es lo que veo. Muy bien, y no estoy seguro si entiendo el último comentario aquí de Pamela como una pregunta. Me parece que es el consentimiento, no el consenso. Me parece que se refiere al consentimiento. Sí, ¿no? El consentimiento tiene, como les dije, es un problema bastante complejo. El consentimiento
cambia en el tiempo. Entonces, el paciente debería poder decidir en todo momento qué es lo que quiere compartir y con quién. Y eso de qué quiere compartir incluye el nivel de seguridad o confidencialidad de la información que está guardada. Si yo en mi resumen de historia clínica tengo registrado que tengo trastornos sexuales, tengo trastornos de drogadicción y de alcohol, y no quiero que eso se vea, yo debería como paciente poder decidir que quiero compartir mi historia, salvo eso. Entonces, ese consenso hay que registrarlo en algún lado. Mi recomendación, por lo menos, es que se registre en el bus, porque el bus es el que va a preguntar la información a todos lados y va a recibir la información de todos lados. También puede ser que a nivel de cada dominio, de cada historia decida qué es lo que comparte y que el consentimiento esté registrado en la historia. Lo único que les puedo decir es, registren el consentimiento del paciente, sean tan granulares como puedan, y que se pueda cambiar ese consentimiento, porque la gente cambia de opinión. No está toda la información en el recurso que uno comparte. El resultado final del consentimiento aplicado es los recursos que tienen sobre el paciente, la información clínica, con su definición de confidencialidad en cada uno de los casos, más el consentimiento del paciente para poder compartir cada uno de esos tipos de información que tenemos. Hay una linda clase de John Mirky, yo la di ahora en las jornadas en español, pero está en inglés, que explica todo esto. John Mirky es el experto en confidencialidad y seguridad más grande de HL7. Les recomiendo que la busquen. Ya, muchas gracias, Diego. La última, corta y precisa, ¿en qué país hay mayor adopción del IPS? Yo diría que en los países europeos, sobre todo en los países nórdicos e Italia, son los que están trabajando más en IPS. Es un proyecto europeo inicialmente. Y Argentina que está empezando, digamos. Bueno, y tú ya dijiste, ¿no? Con la versatilidad de idiomas que circulan en Europa, ¿quién se asombra? ¿No? Es un deber entenderse, y no una opción. Muy bien, Diego, muchas gracias. Demos 15 minutos de break a todos.